queremos comentar un tema que provoca a veces confusión entre el público en general y una controversia con la gente que trabaja con el derecho, o sea, abogados o jueces, que es la forma en que se explican las noticias policiales o en general las noticias de delitos. Debemos saber que en nuestro sistema y en todos los sistemas del mundo, los delitos están en un código, que es el código penal de cada país, o las leyes penales de cada país, y el procedimiento está en otro cuerpo de leyes y legislación, incluso para aquellos países que no tienen código, por ejemplo Inglaterra, que se maneja por actas o leyes sueltas. Entonces, el procedimiento es fundamental para entender qué pasa con las personas que son declaradas culpables, inocentes, o sobreseídas o absueltas, porque es el procedimiento el que da las garantías del debido proceso. Es decir, no es la ley de fondo, no es el castigo previsto para la infracción a la ley lo que hace a la, digamos, seguridad final de los derechos del ciudadano, sino que esas penas se apliquen solamente a aquellos que sean culpables, pero sean culpables declarados después de un debido proceso. Debido proceso es un proceso que requiere todas las garantías. Y en realidad, adelantándose a la opinión a veces, de mucha gente, cuando se usa esa frase, a esos tendrían que meterlos presos a todos, o por qué no lo dan a ese cadena perpetua, por qué fulano que estuvo preso salió, no se observa que en realidad el derecho penal moderno, el derecho procesal moderno, está basado en tratar de impedir, aunque no lo impide totalmente, que muchos inocentes sean condenados. O sea, es cierto que en el sistema penal, con garantías legales, pueden haber culpables que sean absueltos o que escapen a la acción de la justicia mediante el sobreseimiento, la extinción de la acción penal u otros mecanismos. Pero también sería muy dramático en un país donde, mediante un proceso defectuoso, sin derecho a defensa, con pruebas irregulares, con trámites irregulares, cualquier inocente podría ser condenado, porque es mucho más escandaloso la prisión, la sanción al inocente que el salvarse del culpable. Porque ¿con qué se le paga a la sociedad? ¿Con qué le paga la sociedad al inocente condenado? ¿Y con qué derecho a la sociedad condena a alguien que no cometió un delito? En vez, la sociedad tiene que comprender que si el proceso no está bien llevado, puede ser que algunas culpables se zafen, como se dice en el lenguaje popular. Pero esto tiene que ver mucho con la aplicación del procedimiento. Vemos que en los países que tienen un gran desarrollo científico, que la policía y la criminología se han desarrollado, tiene mecanismos para investigar quién es el verdadero culpable mediante medios técnicos, digamos, una cosa que ya ahora es antigua, el ADN, porque antes no existía. ¿Cuántas personas fueron condenadas en Estados Unidos por determinado delito antes de que existiera el ADN? Y resulta que pruebas guardadas de esa época por el ADN demostraron que el culpable no era culpable y que había sido otro que no se pudo encontrar. Quiere decir, nosotros tenemos un sistema penal donde el proceso tiene ciertas garantías. Una de las garantías es que uno no pueda obtener, aunque la sociedad exige a veces que alguien sea culpable, no podemos obtener una confesión por tortura, como durante siglos fue así. Alguien lo torturamos para que confiese. Pero claro que al que torturamos puede decir cualquier cosa para que no lo torturen. O sea, es capaz de confesar que, ¿no es cierto?, que mató a alguien, pero lo que pasa es que no quiere que lo torturen. El otro tema es darle la oportunidad a todos de que tengan defensor, que alguien los defienda. En los países totalitarios prácticamente no existía el defensor. En el sistema nazi o en el sistema soviético, sobre todo en el estalinismo, prácticamente el defensor era una figura decorativa que en realidad lo que hacía era casi confirmar lo que pedía el fiscal, que era el representante del poder político del momento, ¿no es cierto? Es decir, el que era sospechoso era culpable, el Estado lo detenía y prácticamente no era absuelto nadie de los que eran detenidos, o sea, todos tenían que ser culpables de algún modo.
Entonces, hay que entender las garantías para darnos cuenta que muchas veces no es la garantía constitucional la que perjudica la obtención de la verdad, sino que es el defecto del procedimiento lo que perjudica la obtención de la verdad. Por ejemplo, una cosa muy común es que lo que se llama, digamos, ensuciar o arruinar la escena del crimen. Es decir, se produce un delito, elementos que tendrían que ser preservados no lo son, y entonces se pierde la oportunidad de acreditar quién realmente hizo eso, quién realmente fue el que entró al local y lo asaltó, quién realmente fue el que mató a alguien, a veces mucho más científicos, mucho más tecnológicos o mucho más otro tipo de conocimientos. En un fraude, los peritos contables que sepan analizar efectivamente la documentación, el balance de una entidad y de todos los demás papeles para ver si cómo fue la operación, la maniobra, porque si una maniobra no se descubre. Un tema también muy actual y que lo usamos todos es el fraude informático. Es decir, tiene que haber expertos informáticos que puedan analizar fraudes cometidos a través de la computadora, de internet, robo de claves, fraudes bancarios. Entonces, si en el proceso penal, en la búsqueda de la verdad, la sociedad no cuenta con suficientes medios tecnológicos de acorde a la época, acorde al momento actual, a lo último que hay, a las últimas novedades, es probable que sus procesos penales sean defectuosos por falta de expertos. Entonces, cuando decimos que se condena a poca gente, quizás lo que estamos diciendo es que nos gustaría haber condenado a más personas, pero tenemos que pensar que esos condenados deben ser efectivamente culpables. Ha habido épocas, y pasan momentos en todos lados, en que por satisfacer a la opinión pública se procede a detener o a inculpar, muchas veces hemos sido testigos de eso en muchos casos resonantes, de personas que cuando se produce un hecho que parece muy impactante, se busca lo que se llama el perejil famoso de muchos casos, el caso de Córdoba, el caso de que fue el Macarrón, por ejemplo, que primero se lo culpó a un albañil, después no estaba. Hubo casos en Argentina muy importantes donde fue detenida gente durante bastante tiempo y después salió porque no había ninguna prueba contra ellos. Pero ¿a qué se respondía? Se respondía al reclamo público. ¿Cómo no van a encontrar al que mató a esta chica? ¿O cómo no van a encontrar al que mató a fulano? Entonces, lo que quiero decir, y lo que debe estar en carne de todas las personas, es que necesitamos tener un proceso y también necesitamos tener los expertos que hagan un proceso correcto. Siguiendo con el tema del proceso penal, que a veces interesa mucho a mucha gente, y cuando hay cierto auge del delito se nos aparece como el proceso penal como algo lento, como algo confuso, como algo que no entendemos los términos. Para poner la ley al alcance de todos, como es el título de esta serie de pequeños programas, diríamos, tenemos que diferenciar bien la situación de un individuo ante la investigación que realiza el Estado por un supuesto delito. Una cosa es ser un imputado, quiere decir, alguien denuncia a alguien, a otro, y le imputa algo. Fulano me robó dinero de la caja del negocio. El denunciante explica sus razones o por qué le parece que es así, y eso posiblemente se inicie un proceso. En ese proceso está imputado, pongamos, el empleado del negocio, que supuestamente se hizo de un dinero que no le correspondía. Ahora bien, si sigue más adelante el tema, puede ser que la justicia, al investigar, el fiscal al actuar, se den cuenta, a través de testimonio, a través de pericia, de que en ese negocio efectivamente alguien se llevó dinero, pero no es el imputado, es otro, que no se sabe quién es o que sí se sabe quién es. En consecuencia, ¿qué le corresponde a ese imputado que fue llamado a prestar declaración indagatoria y dio su explicación? A ese imputado le corresponde el sobreseimiento, que se llama sobreseer a una persona, es sacarlo del juicio porque no hay elementos para que él pueda ser considerado autor del hecho ilícito. Pero vamos más adelante. Puede ser que esta persona, en realidad, haya un conjunto de pruebas, de elementos que digan que, bueno, pareciera que sí, que efectivamente
hay mérito para que esta persona pueda ser efectivamente el autor del hecho. Entonces, en nuestro sistema actual, el juez eleva la causa a juicio, por ejemplo, dicta, bueno, puede dictar o no la prisión preventiva. La prisión preventiva se llama, que no significa siempre que vaya preso, hay prisión preventiva con detención o no. Y entonces cuando va a juicio se va a tratar de nuevo todos los elementos de la investigación y puede ser que en el juicio, a través del interrogatorio de los testigos, de las repreguntas de los defensores, de elementos de pruebas aportados ahí mismo por la defensa, puede resultar que esta persona, primero imputada y luego procesada por el delito, termine siendo absuelta. O sea, que el aparente culpable sea inocente. Esto es lo que provoca a veces en la gente una confusión. ¿Cómo si fulano estuvo detenido, hubo una denuncia? Sí, pero en el juicio no se pudo probar, digamos, con la exactitud, con la claridad que la ley exige, precisamente para no condenar inocente, que ese individuo cometió el hecho por el cual se lo denunció o por el cual se iniciaron las actuaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una cosa es el acusado de un hecho que está en etapa de, digamos, ver qué pasa con él, el acusado de un hecho que es sobreseído o procesado, que va a una etapa superior, digamos, de investigación, y el que va a juicio, donde realmente ahí va a haber una sentencia de absolución o de condena. Y no nos olvidemos que en toda instancia inferior hay un recurso en instancia superior. Y por ejemplo, en toda acción, toda provincia o el Estado Nacional, todo juicio puede eventualmente llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quiere decir, alguien podría ser condenado en todas las instancias y absuelto por la Corte Suprema, y ha habido casos de esos. O al revés, alguien podría ser sucesivamente sobreseído hasta que declaren la nulidad de ese fallo por alguna razón específica y puede hacer que se ordenen porque la Corte declara el juicio nulo y vuelven para atrás otra vez y pueden llegar a ver una nueva investigación de la cuestión, que está pasado en juicio de los derechos humanos, por ejemplo, y se considere que sí, verdaderamente se ha probado que esta persona era culpable. Estos temas creo que sirven para esclarecer, y es muy importante a veces que los periodistas manejen este lenguaje técnico, porque si no, no están explicando bien los delitos. Hay muchas cosas que los abogados podemos decir con respecto a cómo deberían pasarse las noticias policiales o judiciales para no cometer error. Hay que ver que en general el periodista no conoce el expediente o no conoce totalmente el expediente. Conoce alguna filtración o comentario. Y aparte no domina el lenguaje técnico. Entonces por ahí la noticia no es suficientemente clara y no pone al público en conocimiento real de lo que está pasando. De todas maneras, me parece lógico que todo periodista que se dedique a la parte de delitos y su investigación adquiera un mínimo de formación jurídica en este tema para, digamos, tener un valor informativo importante. Sobre este tema y algunos otros, yo invito a los que estén interesados en estas cuestiones legales en general a ver nuestro espacio en Facebook, que lo buscan por Estudio Jurídico Darío Mozo y Asociados, con el cual nos ponemos a disposición del público para responder algunas sugerencias por nuestro correo que explicamos ahí, y también porque formulamos continuamente comentarios sobre estos temas generales y sobre todo para, digamos, comentarios que tienen como objetivo precisamente la ley, poner la ley al alcance de todos. La ley al alcance de todos significa que todo ciudadano conozca sus derechos, conozca sus obligaciones y sepa qué está pasando de correcto o incorrecto en el sistema judicial que tenemos, incluso para que el ciudadano tenga, el habitante del país tenga un conocimiento bastante claro de cuándo las instituciones judiciales y las policiales también investigativas están funcionando bien o cuando realmente no están cumpliendo con su objetivo.